Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 31 de marzo de 2016. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día miércoles, donde acciones internacionales se mantienen ganancias impulsadas por buenos datos de empleo de Estados Unidos. Se mantiene el optimismo por tasas estables, aunque seguimos llegando a niveles de resistencia donde empiezan a aparecer los vendedores. El avance del día de ayer en términos porcentuales no fue significativo, pero continúan siendo ganancias, así que por ahora soportes de corto plazo siguen siendo el común denominador o el indicador más importante para mantener la tendencia en los mercados internacionales. En cuanto a acciones locales, cerraron con amplias ganancias en medio de optimismo por tasas bajas de la Fed y ánimo comprador que se mantiene. De hecho, no se fijará mucho en el precio del petróleo. Hoy tendremos tasa de desempleo y rally continúa más por un tema de liquidez, o sea, tasas bajas, que un panorama fundamental bastante positivo para tanto la región y la economía colombiana. En el día de ayer se conoció la creación de empleos privados en los Estados Unidos. Crearon 200.000 empleos en marzo. Los analistas esperaban 203.000 empleos. Los inventarios de crudo subieron 2.3 millones de barriles. Recordemos que los API habían tenido una variación similar y los de gasolina cayeron 2.5 destilados 1.1 millones de barriles. Así que hay tendencia mixta en cuanto a inventarios de crudo, siguen con tendencia alcista, pero gasolina y destilados se han caracterizado por tener descensos en las últimas semanas. Eso ha permitido que el petróleo, aunque no ha podido pasar los 40, pues limite un poco los descensos. En la madrugada estuvo cerca de los 37,50 y hoy amanece en $38,44. El mercado continúa todavía en una zona de calma, el VIX en 13,56. Vamos a estar atentos porque la volatilidad podría ser mayor durante las próximas jornadas a espera de los datos del viernes, una jornada que estará llena de noticias económicas. Por ahora no se descarta un leve incremento de la volatilidad para la jornada, pero solo hasta que tengamos ruptura de soportes de corto plazo hablaríamos de la probabilidad de descensos mucho mayores. Por ahora iniciamos con algo de presión bajista en mercados internacionales, pero solo hasta que tengamos la posibilidad de una caída significativa más allá de esos niveles de soporte de corto plazo, hablaríamos de mayor presión bajista. Los mercados asiáticos continúan con comportamiento mixto, escasas variaciones, aunque Japón sigue con tercera jornada en la semana de caídas, básicamente por la debilidad del dólar. Frente al euro ya está acercándose a 1,14 y a medida que el dólar se debilita frente al yen, pues Japón siente un poco el golpe por exportaciones. Los datos económicos continúan siendo buenos en esta región. Las construcciones iniciales de Japón crecieron 7.8% en febrero, superan estimado del mercado 2.2%. Y de nuevo China sufre modificación en su calificación de crédito. Standard Poor's revisa el outlook de China de estable a negativo. Así que tenemos una noticia que ya se había sido por parte de otra calificadora de riesgo. Ahora viene Standard Poor's y se une al mismo movimiento de perspectiva negativa en la calificación de China. En cuanto a mercados europeos, inician el día con caídas, luego de nuevo descenso del petróleo, fue hasta los $37 por barril, en estos momentos está en 38,49, cerca de los 37,50, fue el mínimo de la mañana, está en 38,40 y la presión sigue siendo bajista, también se impone lo que es la toma de utilidad. Recordemos que hubo un rally muy fuerte de la zona de, de las acciones de la zona euro desde que el Banco Central decidió continuar con recortes de tasa de interés. Así que fuerte incremento y ahora venimos con un movimiento de tomas de utilidad. Los datos económicos continúan mixtos. Las ventas al por menor de Alemania cayeron 0,4 en febrero. El mercado esperaba un ascenso del 0,3%, mientras que el gasto del consumidor en Francia crece de 0,7, superando estimado del 0,5 y el desempleo en Alemania no varió. El mercado esperaba una reducción de 6.000 personas, 6.000 desempleados menos, pero hubo una variación de 0 y el IPC estimado en la zona de euro baja de 0, perdón, baja a 0,2% de 0,1, está invertido y el núcleo sube de 0,8 a 1%. Así que en términos generales, pues, los datos son algo mixtos, pero en términos de los más importantes, como es el gasto del consumidor y el IPC, están mostrando una mejor tendencia. No obstante, pues, por ahora estamos con una intención de corrección después de rally previo. En cuanto a noticias de Estados Unidos, Evans de la Fed en sus comentarios en algunos discursos está dispuesto a un ascenso de tasas en junio. Recordemos que el mercado ahora está contemplando apenas dos ascensos y las razones de esos dos ascensos, que han aparecido en muchos titulares en medios de comunicación de los Estados Unidos, en medios económicos, es que la Reserva Federal está muy preocupada por la desaceleración global. Recuerden que le tiene miedo a que un nuevo descenso en la cotización del crudo
pues genere un problema fuerte para las economías emergentes y ellas contagien un poco su desaceleración a la desaceleración de los Estados Unidos, o mejor, limiten el crecimiento de los Estados Unidos con su desaceleración. Así que el petróleo sigue siendo importante, aunque en el corto plazo por ahora el mercado local no lo está retomando de nuevo, pero estaremos muy atentos a esas noticias de petróleo y de desempleo local. RBC mejora precio objetivo de McDonald's de 132 a 135 dólares. También tendremos ya publicación de resultados trimestrales. Colombia está terminando de conocer resultados del cuarto trimestre, temas de dividendos, pero Estados Unidos desde el 11 que inicia Alcoa con lo que es el inicio no oficial de la temporada de resultados, empezaremos a conocer resultados del primer trimestre. 11 de abril inicia la publicación de resultados del primer trimestre de Estados Unidos. Con base en estos resultados sabremos si continúa el movimiento alcista o por el contrario tendremos presión bajista. Nasdaq sube dividendo trimestral 28% a 38 dólares por acción. Así que tenemos buenas noticias de incrementos de dividendos. En cuanto al mercado colombiano, durante el mes de febrero la producción de cemento gris aumentó en 4,1% y los despachos en 6,1%. Buenas noticias para el sector cemento que ha estado jalonando, que tiene un comportamiento mixto o tiene la expectativa del 4G y una desaceleración del mercado inmobiliario. No obstante, en temas de despacho continúan las buenas cifras para las cementeras y Pacific deberá suspender operaciones en área de 2 kilómetros de bloque Kifa que colinda con comunidad indígena. Lo que dice en el comunicado de la Superintendencia Financiera es que la compañía no espera reducción significativa de la producción durante las 10 semanas que duraría esta suspensión en las operaciones. A las 7:30 se conocieron las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos. Suben la semana pasada de 265 a 276.000, algo de debilidad para el dólar. Luego de esta noticia se está acercando frente al euro hacia el 1,14, así que tenemos debilidad del dólar a nivel internacional. Falta ver cómo reacciona Colombia, sobre todo por el tema del petróleo, que también ha estado un poco flojo por debajo de los 40. Y a las 8:45 tenemos PMI manufacturero de Chicago, una noticia de importancia media. Y a las 10 de la mañana o antes la tasa de desempleo local, importante la tasa de desempleo local, porque con base en esta tasa vamos a saber si la economía tiene la posibilidad de mayor desaceleración o no. Recuerden que los precios del petróleo fueron los responsables de la desaceleración general el año pasado. Hoy en día los precios siguen estando bajos, pero la preocupación en los discursos del Banco de la República en sus comunicados después de decisión de tasas es la demanda agregada. Mientras la demanda y el consumo se mantengan, hay posibilidad de continuar con buenas cifras, pero si el desempleo se incrementa, es señal de que posiblemente el consumo pueda deteriorarse en el mediano plazo y tendríamos una mayor presión bajista. Así que será un día importante para tasa de desempleo local. Yo sé que por lo general, y lo comentábamos ayer, no le damos mucha importancia a este indicador, que de hecho es un indicador que tiene un rezago, un lag en la economía. Así que por ahora le vamos a dar un poco más de peso a ese indicador. Mañana es un día importante para los mercados con muchas noticias económicas, panorama de empleo, ISM manufacturero, ventas de vehículos, sentimiento del consumidor y gasto en construcción de Estados Unidos. Tenemos casi todos los sectores publicando información mañana. Así que en términos generales los mercados internacionales retroceden ante la caída del crudo. Fed está preocupada por los bajos precios del petróleo. No se descarta toma de utilidades para resultados empresariales, así que estamos en una zona de resistencia. Pero mientras estemos sobre los soportes de corto plazo, ya saben que la tendencia sigue siendo alcista. Y en cuanto a mercado local, continúa con ánimo comprador pese a panorama del crudo. La atención a soportes de corto plazo sigue siendo el común denominador en nuestro mercado, que ha tenido divergencia en términos de MACD, por lo que una presión bajista en el mediano plazo podría aparecer, pero únicamente cuando se rompan esos soportes de corto plazo, según la teoría de análisis técnico. Vamos con el Dow Jones, modificamos de 17.400 a 17.600 el soporte, así que mientras esté sobre 17.600 aún hay posibilidad de avanzar a los 18. Si la caída de hoy no se recupera durante la mañana y cerramos por debajo de los 17.600, hay posibilidad de descender hacia 17.300, 17.200. Importante los 17.600 en el día de hoy. En cuanto al IPSA, continuó el avance en el día de ayer por encima de los 3.110. Mientras estemos sobre 3.110 hay posibilidad de continuar el avance. Si lo pierde, estaríamos en una formación de hombro, cabeza, hombro. Importante los 3.110 como la zona de soporte para el IPSA. Y el dólar, que se esperaba un poco más de estabilidad del comportamiento lateral, incluso algo de ascensos por la caída del petróleo hacia niveles de 38, 37, logró continuar con las caídas. 3.100 la zona de soporte, puede incluso buscar niveles por debajo de los 3.000
en medio de esta inercia de los descensos. Si logra superar 3050, disminuiría la probabilidad de alcanzar niveles inferiores a los 3050, el nivel de resistencia de corto plazo importante. El WTI en estos momentos está en 38.40, después de haber acercándose a 37. Recuerden que 36, 34 es la zona de soporte más fuerte. Estamos también en un movimiento de corrección después del rally de semanas y meses anteriores. Solo superando los 40 hablaríamos de retomar el sesgo alcista. Mientras esté por debajo de 40 aún todavía puede corregir hacia la zona de 36, 34, 40, el nivel de resistencia importante. Y en cuanto al euro se encuentra en 1.1393 en estos momentos. Continúa el sesgo alcista, la debilidad de las palabras de Janet Yellen sobre el riesgo de crecimiento de la economía de Estados Unidos le ha permitido al euro continuar su avance en medio también de buenos datos económicos en ese país. Si en algún momento encontraremos algo de resistencia, pero hay posibilidad de continuar el avance cerca de 1,15. Vamos entonces con el índice Colcap en el día de ayer, que logró un fuerte avance en medio del impulso generado por el ánimo internacional. Se mantiene todavía dentro de tendencia alcista. Un segundo, vamos a cambiar los colores por un color más oscuro que se vea mucho mejor en los monitores. Y tenemos entonces el impulso continúa siendo alcista, ya rompió nivel de resistencia. Vamos a dejar el 310. Mientras el índice Colcap se mantenga sobre los 310, aún hay posibilidad de continuar hacia los 340 y 350, un nivel de resistencia importante en medio de una divergencia del MACD que se mantiene. Por ahora, 310, continúa la posibilidad de avance en el corto plazo. Hay divergencia en el MACD, lo cual hay que estar muy atentos a los soportes de corto plazo por si su ruptura genera el inicio de un movimiento bajista. Logró recuperarse después de las palabras tasa Fed y eso le ha mantenido el impulso alcista. 1310 como la zona de soporte para mantener las ganancias en el índice Colcap que alertamos viene con divergencia. No ha tomado tendencia Banco Bogotá que sigue 59.300 a 62, solo rompiendo 59.300 perdería la fuerza, sigue con poco volumen, esperando un comportamiento lateral. En noticias en medios de comunicación se informa que ya no tiene mayores intenciones de expansión a nivel internacional. BBC no ha podido pasar de los 18 y 17.5, sigue estando en ese comportamiento lateral, 18 para avanzar a 18.6, ruptura de 17.5 para caer hacia los 17.690, continúa la tendencia lateral para la acción de la BBC. Vamos con Celsia, que en el día de ayer se impulsa con mucha fuerza, logrando respetar lo que era la figura de indecisión y los 3.500. Así que mientras estaba sobre los 3.500 aún tenía la posibilidad, no se esperaba un movimiento tan fuerte en el día de ayer, lo logró con volumen moderado. Así que se acercó directamente a los 3.800, cerrando ligeramente por encima de ese nivel. Bastante líneas quedaron ahí, así que vamos a limpiar un poco. Y tenemos 3.740. Mientras esté sobre ese 3.740, tras cerrar por encima de máximo previo, hay posibilidad de avanzar a 4.000. Si pierde los 3.740, la ruptura podría llevarlo de nuevo hacia la zona de 3.600 y 3.500. Recuerden que solo rompiendo los 3.500 hablaríamos de una presión bajista significativa. Por ahora, 3.740 nivel de soporte para mantener fuerte impulso alcista, lo contrario perdería parte de la fuerza de la vela del día de ayer. Cementos Argos, otro que se impulsó con fuerza después de haber perdido impulso comprador, logró superar los 11.400 y 11.700. Se esperaba mayor presión bajista después de esta vela tipo doji, aunque se mantenía sobre línea de tendencia, se esperaba que continuara con un poco más de corrección. No lo hizo y mientras esté sobre 11.700 aún puede alcanzar niveles de 12.200 y en el mejor de los casos 12.400. Importante los 11.700. Si vuelve a perder 11.700 puede corregir hacia los 11.400 y 11.100. Solo perdiendo los 11.100 hablaríamos de cambio a tendencia bajista. Por ahora, nivel de soporte importante 11.700. Cemex Latam Holding también se impulsó en ese movimiento, no rompió los mínimos de jornadas anteriores, que era esta zona de soporte de los 12.300. Logró mantener ese impulso alcista, mientras esté sobre esos 12.300 aún permanecen las posibilidades de 13.000. Solo cerrando por debajo de los 12.300 y 12.100, hablaríamos de mayor presión bajista. 12.300, 12.100 siguen siendo las zonas de soporte para estos dos activos que se alejó un poco del nivel de resistencia. No logró pasar los 8.000, 8.100. Canacol en el día de ayer, la zona de resistencia de la cuña. Tienen el soporte cerca de los 7.500 contra 8.100. Tendrá que superar 8.100 para darnos impulso a 8.500 y la posibilidad de nuevo ascenso.
De lo contrario, los 7500 siguen siendo la zona de soporte importante. Mientras esté por debajo, por encima de los 7500, aún hay posibilidad de avanzar. Rompiendo los 7500, la caída puede ser hacia 6800. Importante los 7500 como la zona de soporte. Vamos con concreto. Comportamiento lateral, marca precio, cerca del cierre previo, seguimos con 1060 contra 1100, si logra superar 1100 puede avanzar a 1150 y solo la ruptura de 1060 le generaría mayor presión bajista. Vamos con Corficol, que se mantiene con algo de recuperación el día de ayer buscando los 38.500, cierra justo en ese precio 38.500, si supera 38.500 recuerden que puede volver hacia la zona de los 39.200 y 39.800. Si por el contrario no logra cerrar por encima de 38.500 y rompe la baja a los 38.100, la presión bajista puede incrementarse. 38.100 como la zona de soporte para Corficol. Vamos con la acción de Ecopetrol. Recupera terreno en el día de ayer, pese a que el petróleo tampoco es que esté en unos niveles bastante interesantes. Hoy viene la asamblea de Ecopetrol, viene entonces asamblea de accionistas de la petrolera. Si vuelve a cerrar por debajo de los 1260, hay posibilidad de presionar más descensos. Si logra mantener ese nivel y superar los 1320, hay posibilidad de volver a 1400. 1320 nivel de resistencia a corto plazo y 1260 el nivel de soporte importante de esos dos niveles. Vamos con Empresa de Energía de Bogotá, que también se une al impulso general del día de ayer después de alcanzar niveles de 1800. Acá en la 1800 y 1900, mientras se mantenga sobre 1830, si lo pierde volvería al lateral. Igual no hay una tendencia muy clara en el corto plazo con esta indecisión. Construcciones El Cóndor, continúa el avance en jornadas previas, ayer también logra ganar terreno, 1140, mientras esté sobre 1140 aún puede alcanzar 1200, logra salirse de esta velita que había demarcado un lateral, el nuevo soporte es 1140, si lo pierde podría volver a la zona de 1110, 1120 como la zona de soporte para Construcciones El Cóndor. Encano marca precio en el día de ayer, no actualizaremos niveles. ETB mantiene su impulso alcista después de corregir hacia la zona de los 590. Teníamos el 595 como la zona de soporte. La modifica a 590 con el día de ayer. Mientras esté sobre 590 hay posibilidad de 610 y 630 en el mejor de los casos. Si cierra por debajo de nuevo de los 590, 95, la corrección puede ser hacia los 570. Importante, mantiene todavía el impulso alcista de corto plazo, 590, 95, la zona de soporte. Acción del éxito continúa recuperación con bajo volumen, 15.200, mientras esté sobre 15.200 aún puede alcanzar niveles de 16, 16.900, pasa lo que fue su resistencia de corto plazo, solo perdiendo de nuevo los 15.200 hablaríamos de presión bajista hacia 14.200 y 14.000. Importante los 15.200 para el día de hoy, 15.200. Vamos con la acción de Grupo Argos que se mantuvo ayer sobre los 19, así que el impulso sigue siendo alcista, mientras esté sobre 19 aún puede alcanzar los psicológicos 20.000 y los 20.600, solo perdiendo los 19, 18.900, hablamos de posible descenso hacia la zona de soporte de línea de tendencia de los 18.000, la ruptura de los 18 podría generar mayor presión bajista. Seguimos con la acción de Grupo Aval, que salta en el día de ayer 2.7%, no con mucho volumen, pero se recupera después de las caídas y gran volumen de jornada previa. Si logra aguantar los 1130, aún hay posibilidad de avanzar a 1200 después de haber roto nivel de resistencia. Si no logra aguantar los 1130, la presión bajista podría volver 1130, nuevo nivel de soporte, después de aguantar el panorama. Vamos con acción de Grupo Sura, que presenta indecisión en el día de ayer. El avance fue un poco más lento que el resto de activos. 38.700, 38.500 siguen siendo las zonas de soporte. Si logra aguantar esos dos niveles, aún puede volver hacia los psicológicos 40 y 40.800. Si pierde los 38.500, la caída puede ser hacia 37.500 y 36.400. Importante 38.700, 38.500 para mantener el impulso alcista en acción de Grupo Sura. Hice clic donde no era, vamos con ISA, que se mantiene sobre 8.500, así que mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar niveles de 9.000, solo perdiendo los 8.500 tendría posibilidad de corrección hacia los 8.100, 8.200 en primera instancia. 8.500 sigue siendo el soporte para este activo. Mineros se recuperan el día de ayer, aguantó los 2.400, incluso negoció ligeramente por debajo, aún hay posibilidad de alcanzar 2.600
y 2.700, solo perdiendo los 2.400 hablaríamos de corrección hacia los 2.200, 2.400 como la zona de soporte para este activo. Nutresa un camino de recuperación, vamos hacia los 24.800 como su nuevo nivel de soporte después de acercarse a los 25.200. Así que 24.700, 24.800, si logra mantener esos niveles, aún hay posibilidad de volver hacia 25.600. Si pierde los 24.800, la presión bajista podría ser hacia la zona de los 23.600, 24.800, nuevo nivel de soporte para mantener ese impulso que está tratando de mantener el mercado en contra de muchas noticias. 1140 la zona de soporte. 1140 con posibilidad de avanzar a 1200. Si pierde 1140 retomaría el impulso bajista hacia la zona de los 1080, 1085. 1140 como la zona de soporte. Vamos con preferencial a Bianca Holding. Tenemos indecisión en el día de ayer superando los 1930, 1940. Hablaríamos de poder tener mayor impulso alcista. De lo contrario, no se descarta que pueda descender hacia 1830, 1840 como siguiente zona de soporte. Vamos con preferencial Bancolombia. Recupera terreno en el día de ayer. Teníamos una vela de 25.400 como nivel de resistencia y de soporte los 24.500. Esa vela de indecisión. Y si logra mantenerse ahora, ya que rompió ese nivel, la clave está en 25.300. Si logra mantener 25.300, hay posibilidad de avanzar a 26.200 en primera instancia y 26.500. Si pierde los 25.200, la presión bajista puede volver hacia 24.500 y acelerarse. 25.200, la zona de soporte importante para el día de hoy. Vamos con Carvajal Empaques. 2.500 como soporte, 2.700 resistencia, no hay una liquidez significativa del activo, pero mantiene todavía algo de impulso alcista en lo poco que se puede trazar de tendencia para este activo. Vamos con preferencial de vivienda que se mantiene sobre los 26, así que mientras esté sobre 26 aún hay posibilidad de avanzar a 28, solo rompiendo 26 hablaríamos de corrección hacia 24.800. 26.000 como la zona de soporte para mantener el impulso alcista. Preferencial grupo Argos, los 18.000, mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar niveles cercanos a 19, solo perdiendo los 18 hablaríamos de poder corregir hacia línea de soporte de tendencia de los 17.000, 17.100. Importante entonces los 18 como la zona de soporte para este activo. Vamos con preferencial grupo Sura, 38. Si logra aguantar los 38, aún hay posibilidad de volver a 40, 40, 600. Si pierde los 38, hablaríamos de una corrección un poco más profunda hacia la zona de 36.100. 38 como la zona de soporte para preferenciar el grupo Sura. Terminamos con PFC Margos, donde la preferencial de cementos Argos se impulsó con mucha fuerza en el día de ayer, pasó los 10.500, así que si logra mantenerse sobre los 10.500 aún puede alcanzar los 11.000. Si pierde los 10.500 la caída puede ser a 10.200 y 10.000 en primera instancia. 10.500 para mantener el impulso alcista en la preferencial de cementos Argos. Y recuerden que en Pacific Rubiales el tema clave sigue siendo la expectativa por lo que será la resolución con con los tenedores de bonos. Recuerden que ellos son los que están por ahora teniendo la prioridad sobre los activos de la compañía. Entonces viene la negociación y pues no actualizaremos niveles, no hay una tendencia definida, simplemente una incertidumbre a espera de mayor información. Así que en términos generales, mercados internacionales inician con la posibilidad de corrección. El precio del petróleo permanece en niveles bastante bajos que siguen preocupando. Si bien hemos tenido una recuperación significativa desde los 27, pues 38 no es el mejor nivel para el precio del petróleo. En cuanto a mercados internacionales, entonces, si esta corrección no logra cambiar de dirección durante la mañana y cierra por debajo de niveles de corto plazo, podría extenderse aún más. En cuanto al mercado local, los soportes de corto plazo serán claves para mantener el impulso alcista. Recuerden que la inercia de la fuerza compradora se mantiene y hoy estaremos atentos a la tasa de desempleo que ha venido incrementándose en el país y será también un factor importante en el momento de toma de decisiones. Atentos a los soportes de corto plazo, siguen siendo los niveles claves para mantener el impulso alcista. Recuerden también hoy es la asamblea de accionistas de Ecopetrol, pues nos esperan sin mayores cambios igual. Tampoco vendría dividendo. Bueno, vamos con las preguntas. Los informes en la Asamblea de Accionistas de Ecopetrol pueden influir de manera importante en el movimiento de la acción de Ecopetrol. Es probable que no tenga una incidencia mayor a menos que se hable sobre cómo está la compañía con precios del petróleo de $38 por barril. Sería un punto importante.
Así que hay que estar atentos a esos comentarios. Podría repetir Canacol. Recuerden que Canacol se encuentra en la zona de cuña, todavía en esa figura de continuación de tendencia. No pudo romper en el día de ayer la zona de resistencia, los 8100, 8100, también se encuentra cerca de los 7500. El que rompa primero nos podría dar dirección 8100 contra 7500, los dos niveles claves para estar atentos en términos de Canacol, una acción que por ahora presenta algo de indecisión. ¿Qué podemos esperar de Avianca con su cambio de flota futuro? También cambio de presidente, como pueden encontrar en el portal de noticias de la plataforma. Vamos con preferencial Avianca Holding. Recuerden que hay velitas de indecisión. El mercado está un poco ausente de tendencia en el corto plazo, poco volumen, velas tipo doji. La ruptura de 1930 ya le podría dar más impulso, lo contrario la posibilidad de descenso se mantiene en 1930, un nivel clave para Avianca Holding. La acción de la ABC se beneficia con la venta de Isagen, en la OPA pues, genera mayor volumen de negociación, pero digamos que el tema de la BBC también tendrá que verse con los costos. Recuerden que las utilidades para este año, los volúmenes han mejorado de negociación, pero los costos han impactado de manera negativa, lo cual lo ha dejado con ese comportamiento lateral de 18 y 17.5. Ya una vez terminemos marzo, a mediados de abril estaremos posiblemente conociendo los resultados de marzo de la compañía. Por ahora 18 y 17.5 serán los dos niveles claves para definir ese comportamiento lateral. Bueno, veo que hoy hay pocas preguntas, el panorama sigue siendo el mismo, soportes de corto plazo, los niveles claves y mañana tendremos volatilidad con la publicación de datos de empleo de los Estados Unidos. ¿Qué porcentaje tiene Caracol en cuanto a petróleo contra gas? Si es mucho mayor, pero mucho mayor de gas, no debería ser tan impactada por los precios del petróleo. Lo tendremos que ver más adelante porque gas está en desarrollo, entonces no se vieron los resultados a diciembre y pues petróleo ha disminuido de manera considerable la generación de caja, así que por ahora el mercado pues está esperando ese tipo de información para ver qué tanto se plasman en términos de ingresos y utilidades todo lo que es el plan de gas. Podríamos ver Celsia con fuerte impulso en el día de ayer, el mercado animándose en términos de la correlación general por lo que fue tasa Fed y ahora 3.740. Mientras esté sobre los 3.740, 730, perdón, hay posibilidad de avanzar a 4.000. Si pierde esos 7.040, 7.020, podría volver a la zona de 3.600. Fuerte impulso en el día de ayer, con intenciones de volver a 4.000 siempre y cuando aguante los soportes de corto plazo como el escenario probable. Bueno, entonces hoy terminamos un mes. También no descarten que por cierre de fin de mes existan algunas presiones compradoras adicionales. Nos solemos ver ese tipo de comportamiento en los cierres trimestrales, así que tienen que tener en cuenta ese movimiento. También pueden darse movimientos al final del día en las subastas. Hoy cierre de trimestre. ¿Cuál es la tendencia con concreto? Con concreto continúa siendo alcista. Encontramos por encima de promedios móviles de 20 y 40 periodos, incluso por el retroceso de Fibonacci del rally previo, seguimos sobre el 61,8, así que mientras esté sobre esos niveles de 1060, la tendencia continúa siendo alcista para con concreto. Podría repetir preferencial Bancolombia y Cementos Argos. En cuanto a PF Bancolombia, preferencial Bancolombia que tenemos, rompió ayer 25.200 la zona de soporte para mantener el impulso alcista. Mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar 26, 26.200, 26.500. Importante los 25.200 en este activo. Y en cuanto a Cementos Argos, después del impulso del día de ayer, la zona de soporte clave serán los 11.700. 11.700 para mantener el impulso alcista. No alcancé a escuchar Éxito y Avianca Holding Canacol. Bueno, ya hemos revisado algunos, vamos con la acción del éxito que impulsan el día de ayer y serán los 15.200 los responsables de mantener el impulso alcista. 15.200 para continuar con las ganancias, de lo contrario podríamos iniciar un escenario de posible corrección. Y por último vamos con Canacol. En cuanto a Canacol tenemos, recuerden, la zona de indecisión. 8.100 contra 8.500, el que rompa primero. ¿Cuándo se tendrán las próximas noticias de PREC? Pues el nuevo límite es el 29 de abril y no sé si van a seguir extendiendo y extendiendo, extendiendo, pero en algún momento algo tendrá que pasar. La verdad no tengo fecha definida. El desempleo sube, ¿qué acciones afecta? Acciones de componente cíclico y todo depende de qué tanto es la magnitud del ascenso. Hoy lo conoceremos y mañana lo revisaremos en comité. Bueno, entonces muy atentos a los niveles de corto plazo, también a los datos de empleo para el día de hoy. Muy buen día para todos.